Bien, les comparto la oración de la tarde. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga verdad, donde haya duda, ponga la fe, donde haya desesperación, ponga esperanza, donde haya tinieblas, ponga la luz, donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que busque consolar, no ser consolado, comprender, no ser comprendido, amar, no ser amado, porque dar no se recibe, olvidar no se encuentra aún en ti. Perdónanos es perdonado y muriendo a sí mismo, se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, jóvenes. Vamos a pasar lista a continuación. Vamos a ver por acá. Día lunes, última semana de clase, antes de la semana de exámenes. Vamos a ver. En el aula virtual ya actualicé eh, lo de esta semana pasada. Ya pueden encontrar por ahí alguna información, videos grabados. Creo que coloqué también las diapositivas para que puedan acceder a ellas. Em, Vamos a ver. Quiero verificar si no me faltó nada con ustedes. Creo que no. Creo que estamos bien en cuanto ahorita al contenido. Vamos a ver. Les recomiendo mucho el día del examen, preparar bien sus dispositivos. Recuerden que al haber ingresado a una clase virtual, a ustedes les aparece un letrero de compromiso sobre lo mínimo que se requiere para poder llevar una clase virtual en cuanto a velocidad de ancho de banda, uso de dispositivos, el hecho de tener una computadora, porque vamos a utilizar el Proctorizer. Entonces, a menos que la unidad académica diga lo contrario. Pero por ahora tengo entendido que se utilizará el Proctorizer para el examen, así que vayan preparando sus dispositivos para ese día. Dime, Katie, ¿te escucho? ¿Alguna consulta? Buenas noches. Yo quería Bueno, preguntarte sobre el foro, porque siempre parece pendiente. porque es una actividad de toda el aula, es decir, ahí no es una actividad de tarea individual. Entonces, esa actividad nunca se va a vencer. Se vence en cuanto al cierre de la actividad, pero siempre aparecerá en calendario. Ah, No, ok. no va a desaparecer. Ustedes lo único que deben hacer es verificar que su participación esté dentro del foro. Y una vez que se den cuenta, recarguen incluso la página para anotar si se les quedó guardado o no se les quedó guardado. Ustedes tienen todo el control del aula virtual en el sentido de que pueden verificar cuándo quedó un archivo, cuándo no quedó. Nada cuesta incluso cerrar la sesión y volver a abrirla para probar a ver si quedó el archivo guardado o no. Todo eso son detalles que ustedes deben de revisar antes de asegurarse de haber enviado una tarea. Bueno, para asegurarse, mejor dicho, que enviaron una tarea. Creo que están los cuatro videos del 19, 20, 21 y 22 de mayo. Bien, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver ya tiempo prudencial para pasar lista. Loani y Noelia. Presente. Valerie, Annette. Valerie, Annette. Presente, Lick, disculpe. David André Herrera. Presente, José David Arias. Presente, Lee. Eliasa Rubén Guzmán. Presente, José Ramón Aguilar. José Presente. Ramón Aguilar. Víctor Jaciel Mejía. Presente. Denis Ulloa. Presente, Lee. Carlos Fabricio Martínez. presente, Keren Marisol Rodríguez. Presente. Osman Alexandro Maradiaga. Presente. Osma, ¿verdad? Keren Jimena. Presente. Melvin Alejandro. Presente. Ronnie Vincent. Se retiró, ¿verdad? Arlen Eduardo. pres- Arlen, ok. Axel Joan. Axel Joan. ¿No está? Presente, Ok, sí está. Pamela Racheli. Presente. Ramón Armando nos siguió. Dariana Fabiela. Presente. Daniela Alejandra. Daniela Alejandra. Ya tiene 5 fallas. Jefferson Noel. Jefferson, ¿no está? Alan José Rivera. presente, Medardo Josué Paz. presente, buenas noches.
Buenas noches. Adriana Nicole. Presente. Jennifer Alejandro no ha venido desde el primer día. Angie Samantha Márquez. Angie Samantha, ¿no está? Mauricio Alexander Amaya. Presente, Mauricio, Lick. ok. Presente, presente. Henry José Flores. Henry José Flores, ¿no está? Licia Arelí García. Buenas Licia, noches, presente. buenas noches. Bien, permítame. Ok, acá. Brittany Estefanía. Presente, Lick. Valerie Amarillani. Presente. Elena María Rivera. Elena María. Presente. Ok. Presente. Lidenis Ivette. Presente. Josué Yair. Presente, Lick. Elena Joan. Presente. Valerie Elizabeth. Presente. Lisa Paulette. Presente. Hilary Margeri Vázquez. Presente. Hilda Rosario Urrea. Buenas noches, presente. Minor Baudilio Dubón. No siguió. Tiene ya 7 fallas. Gerardo José Mejía. Presente. Marleni Alejandra Funes. Presente. María Fernanda Rivera. Presente. Ashley Daniela Reyes. Ashley Presente. Daniela. Presente. Ok. Nazaret Alessandra Moncada. Presente. Perla Rubí Sandoval. Perla Rubí. Perla Rubí Sandoval. ¿No está? María Fernanda Barrientos. Presente. Darisa Daniela Boden. Presente. Flor de los Ángeles Calles. Buenas noches, Lick. Presente. Buenas noches. Eileen Melissa Calderón. Eileen Melissa. ¿No está? Soat Yasmín. Soat Yasmín. ¿No está? Emiret Soad. Presente. Ya veo, Katie, ¿cuál es tu duda? Ashley Rubí. Presente. Sofía Alibet. Presente. Adriana Grisel. Presente. Jorge Armando Urbina. Jorge Armando Urbina. ¿No está? Hoy pierde derecho. Presente. Ah, sí está. Listo. Sí. Ashley Paola Maldonado. Ashley Paola Maldonado. Presente. Ok. Alex David Farid. Andrea Ariana Mariana Alanza. Andrea Mariana Presente. Alanza. Buenas noches. Buenas noches. Katie Cruz. Katie Cruz. ¿No está? Presente. Ah, listo. Dirce y Olivet. Ya tiene 7 fallas. Bella Rivas. Bella Rivas. No está. Bien. Voy a repasar a los que pudieron haber venido al principio. Vamos a ver. Jefferson Noel vino. Presente, buenas Ok. noches. Angie Samantha vino. No está. Henry José Flores vino. No está. Y Perla Rubí. ¿No vino? Eileen Melissa. ¿Vino? No. Presente. Ah, listo. Soat Yasmín. ¿Vino? No. Y la última Bella Rivas. ¿Vino? No. Presente. Ah, ok, listo. Sí, escuché un timbre por ahí. Bien, vamos a continuar con el contenido. Nos habíamos quedado viendo un poquito esa frase de Pascal, donde habla acerca de que la naturaleza prácticamente es el mensaje indirecto de parte de Dios acerca de quién es Él. Nos Lick. hablaba de las perfecciones y las imperfecciones del universo. Hay perfecciones que nos hacen ver la belleza del Creador e imperfecciones para mostrarnos que el universo no es el Creador mismo, sino que también simplemente también hay parte de la naturaleza que es propia del universo. Henry, dime.
Yo no estaba en la lista, bueno, estaba de las 8 en clase con usted, ¿verdad? Ok, Pero listo. estamos teniendo problemas con cuestiones de la energía aquí en mi aldea, ¿verdad? Porque Ok, está bien, sí está, pero se me salió porque se fue la luz. Y ahorita, sí, está bien. Si se te escucha entrecortado también, de hecho, ¿verdad? A eso me refiero con respecto a vigilar qué tipo de conexión van a tener el día del examen. Yo les recomiendo, no sé cuál será la empresa que ustedes tengan de internet, pero yo les recomiendo que para ese día específico, si pueden conseguir un teléfono que tenga el plan de, de Tigo de 220 que trae 20 gigas, es bien veloz, por la cantidad de gigas que claramente lo ponen a alta aceleración para que se gasten rápido, entonces no les va a dar problema, ¿verdad? Con esa conexión. Y les va a durar 15 días. O sea, es un buen plan para poder estar en la semana de exámenes pendiente en el caso que no tengan un buen wifi, ¿verdad? Lo digo porque yo a veces incluso he dado clase con ese plan, ¿verdad? Tranquilamente los 20 gigas conectados y solo me gasto como 500 megas por clase, ¿verdad? De los 20 gigas. Pero bueno, no sé qué empresa será la más buena para ustedes, así que ustedes verán. Pero lo que sí les recuerdo es que el compromiso es en serio, ¿verdad? No vayan a salir el día del examen, Lee, que tengo mala conexión, Lee, que no me puedo conectar, Lee, que avisen en serio el examen, porque claramente ese fue el compromiso. El compromiso es que usted esté seguro de que su conexión no le va a dar problemas, sobre todo en temporada de exámenes, ¿verdad? Que es urgente tener algo bien. Y si no, pues si firmaron aún así el compromiso para llevar la clase virtual, pues ustedes corrieron el riesgo, ustedes tendrán la responsabilidad. Bien, prosiguiendo con esto, el catecismo en el numeral 38 nos recuerda que el hombre sí puede estar iluminado por la creación y la razón misma para poder entender un poco las características de Dios, pero necesitamos siempre el apoyo de aquello que llamamos las verdades religiosas y morales, es decir, elementos que vienen por la revelación de Dios, porque son elementos que son inaccesibles a nuestra razón. Así que necesitamos para poder conocer también un poco más a fondo a Dios y su voluntad, la parte religiosa. Por eso mencionamos que hay dos caminos, el camino de la razón y el camino de la gracia, que son importantes también para conocer a Dios. El catecismo, en la primera parte, después del número 38, nos empieza a hablar acerca de los argumentos. Argumentos que sirven para poder demostrar, por ejemplo, desde la razón natural, el conocimiento, quién es Dios, es decir, por lo menos si Dios existe. Es lo que, como mínimamente, ¿verdad? Los argumentos nos han querido presentar. Y hay muchísimos argumentos filosóficos, inicialmente teológicos también, acerca del por qué Dios debe existir. Hay para la fe, pues cuatro caminos para conocer a Dios. Bueno, dos caminos grandes, que es el de la fe y el de la razón. Y estos dos caminos, pues también presentan dos pequeñas bifurcaciones, digamos, dos carreteras por cada una de los senderos. ¿Cuáles son esos dos caminos? Por el lado de la fe, la lumen fidei. ¿A qué nos referimos con la lumen fidei? Pues a la revelación que Dios puede hacer de manera particular a través de los escritores sagrados, los agiógrafos, los profetas, ¿verdad? Personas particulares que también puedan recibir de parte de Dios alguna iluminación personal y por tanto eso se da de manera a veces directa o a veces incluso indirecta, ¿verdad? Directa como cuando Moisés podía hablar con Dios cara a cara, pero indirecta como por ejemplo cuando vio parte de la gloria de Dios a través de aquella zarza ardiendo. Cuando Moisés tenía la oportunidad de ver a Dios cara a cara, dice incluso el texto bíblico que salía de la tienda del encuentro con el rostro resplandeciente. Por eso van a ver ustedes que en todo el arte cristiano, sobre todo el Renacimiento, representan a Moisés, Renacimiento en adelante, representan a Moisés con unos rayitos saliendo de la cabeza, como que fueran cuernitos de luz, ¿verdad? El famoso gran escultor Miguel Ángel Buonarroti tenía la misión de hacer las tres esculturas del momento de la transfiguración, a Moisés, Elías y a Jesús. Desgraciadamente murió antes de terminar esa tumba del Papa Julio II, encargada, porque entiendo yo que por el Papa Sixto, y por tanto no pudo más que terminar la primera escultura, que fue la de Moisés. Pero basta ver la exquisitez de la obra y además la particularidad de los cuernitos en la cabeza. Le dejó dos cuernitos que tendría que haber tenido un poco más de acabado, ¿verdad? Solo le dejó los dos muñones así en la cabeza que parecen cuernos, un poco así como doblados. Pero es que en realidad ahí seguramente iba a colocar, seguramente el arte mismo iba
a terminar siendo con metal, es decir, iban a salir rayos, quizá de oro o de plata, ¿verdad? De la cabeza de Moisés. Y esa era la base para poder incrustar ahí el metal. Bellísima la escultura del Moisés. Lástima que no terminó las otras dos esculturas. Ya, Moisés siempre lo han representado así, ¿verdad? Por lo cual es interesante cuando la Biblia incluso afirma que no cualquiera podía entrar en contacto directo con Dios, porque incluso cuando Dios hacía acto de presencia en el arca de la alianza, no cualquiera podía entrar a hablar con él, solo Moisés y Aarón. El sumo sacerdote era el único que después de Moisés y Aarón queda con la autoridad para poder ver, platicar directamente con Dios. Al grado que cualquiera que lograra entrar en contacto con el propiciatorio, que es el lugar donde está el arca, o mejor dicho, la tapadera del arca, podía incluso caer muerto, ¿verdad? Con solo estar frente a la presencia del arca de la alianza. Cuando Dios hiciera acto de presencia, claramente. Tanto es así que una persona que no estaba preparada espiritualmente para entrar en contacto directo con Dios, no iba a poder sobrevivir a ello. De ahí el por qué incluso se nota a lo largo de la palabra, como cuando los personajes bíblicos entran en contacto con Dios, se atemorizan, porque hay algo que nace claramente de aquel que entra en contacto directo con Dios, y es el sentido de pequeñez. Es decir, se siente alguien, pues ese chiquito uno, al ver la gloria de Dios. Cuando alguien ha sentido la presencia de Dios o del Espíritu Santo en su vida, créame que el cuerpo tiembla, no de miedo, tiembla de respeto, tiembla de un santo temor que nace en el corazón cuando nos damos cuenta frente a quién estamos. Y si Dios les da la oportunidad, si no se las ha dado, les da la oportunidad de sentir eso, créanme que ahí van a descubrir quiénes son ante la gloria de Dios. Y eso es lo que los hombres de la Biblia han descubierto, ese santo temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo, es uno de los espíritus de Yahvé, dice el texto de Isaías en el capítulo 11 del 1 en adelante, está enumerado todos los espíritus de Yahvé, que son los 7 dones del Espíritu Santo. Y uno de ellos es el temor de Dios. Le inspirará el temor de Dios, dice la palabra. Y es claro que es importante ver en la Biblia, pues, estos momentos en los cuales Dios se aproxima al hombre solo por aquellos que tengan fe. Pero también ahí pongo varios ejemplos, el momento en que Dios dicta los mandamientos, el momento en el cual incluso los reyes magos encuentran, mejor dicho, los magos de Oriente, que no eran ni siquiera reyes, se le llama magos, en este caso, los magos de Oriente. Lo de reyes es posterior, em, es una tradición posterior ya fuera de la Biblia, pero estos magos o sabios, que la palabra magi significa sabio, descubren a través de una estrella también un mensaje de parte de Dios. A esta, digamos, revelación indirecta le llamamos hierofanía, es decir, manifestación sagrada, pero para distinguirla claramente de la teofanía, que es la manifestación directa de Dios. Cuando Dios habla directamente es teofanía. Cuando Dios habla de manera indirecta a través de los fenómenos naturales o cosas por el estilo, incluso a través de los profetas, es una hierofanía. Ahora bien, esto se da en vida, pero hay otro caminito de la fe también, que es la lumen glorie, la luz de la gloria. La primera es la luz de la fe. La segunda es la luz de la gloria. Y esta luz de la gloria solamente se le va a dar a aquellos que tengan la posibilidad de ir al cielo, para poder encontrarse, ¿verdad?, con el Cordero, para poder entrar en la presencia de los que son santificados y salvados por Él. Y por tanto es una revelación post-mortem, es decir, después de la muerte, el encuentro con el Señor, donde por fin podremos entrar en contacto y poder, si Dios nos permite, dependiendo de la pureza del corazón, dice la Biblia que el que esté, que solamente los limpios de corazón podrán ver a Dios. Significará que algunos que no sean tan limpios, pero que aún así se salven, ¿verdad? No van a poder ver, no van a poder ver a Dios. No todo el mundo lo va a poder ver. Así que solamente los que sean dignos y que Dios se apiade de mostrar parte de su gloria. El resto, pues sabrá que está en el cielo, sabrá que está en el cielo nuevo y la tierra nueva, pero no todo el mundo podrá tener esa dicha de ver a Dios, solamente los limpios de corazón. Por el lado del camino de la razón, pues hay dos caminitos. La razón espontánea, que llamamos lógica natural, y la razón científica, que es la lógica científica, que tiene que ver con los razonamientos más elevados dentro de la filosofía o la teología. Por la lógica natural, muchos pueblos de la tierra han llegado a concebir que debe existir un ser superior, al cual le ponen diferentes nombres. Alá,
¿cómo se llama? Diayos Pitar, como en el caso de los hindúes, Changdi, como en el caso de los chinos, ¿cómo se llama? Y los derivados de Deu, o de Deus, que es la palabra latina, todos los derivados que podemos mencionar. Así que, em, claramente, el sustantivo que utilizamos para nombrarle es indistinto. El hecho es que debe existir un ser como ese, y ese es el común denominador entre todas las diversidades religiosas. Claramente, cada una, con un esfuerzo personal, ¿verdad?, ha llegado a tener ese conocimiento, y algunas por revelación. Entonces, la lógica natural tiene que ver comúnmente con el esfuerzo también de entender la naturaleza de Dios. Pero la razón científica es un poco, como digo, más elevado. Requiere ya un análisis filosófico sobre las premisas y toda la, digamos, la argumentación lógica de un silogismo, por así decirlo, del por qué debe existir un ser como Dios, ¿verdad? Es una revisión que es un poquito más, ¿cómo se puede decir? Es más académica, ¿verdad? Y claramente requiere un conocimiento de lógica formal como mínimo, ¿verdad? Para poder llegar a analizar sus argumentos. Sobre los argumentos de la existencia de Dios, los que llevaron clase de filosofía conmigo se acordarán de algunos de estos argumentos. Los que no la han llevado, levanten la manito ahí en el chat. ¿Quiénes han llevado filosofía conmigo, por favor? Si es que hay alguno por acá. Levante la mano quién ha llevado filosofía conmigo. Ok, Lisa. Solo Lisa. Vamos a ver. ¿Y hay nadie más? Solo Lisa ha llevado. Bueno, entonces, como los demás no han llevado a la clase conmigo, supongo que la llevaron con otro docente. Ahora, baja la mano, Lisa. Levanten la mano en el chat los que vieron los argumentos filosóficos para la demostración de la existencia de Dios en filosofía, en el segundo parcial. Ariela lo vio. Imagino que vieron a Tomás de Aquino y vieron por lo menos las 5 vidas de Tomás de Aquino, por lo menos, ¿verdad? Pues aquí quiero presentarles, igual les quedarán en diapositivas si no vieron todos esos argumentos, ¿verdad? Quiero presentarles cuáles son estos argumentos que son prácticamente filosóficos, racionales, del por qué Dios debe existir. Algunos incluso tienen su enlace de YouTube, por si quieren ir a ver el planteamiento desde la página de un doctor en filosofía, que también doctor en teología, que se llama William Lane Craig. William Lane Craig tiene una página que se llama Reasonable Faith, la fe razonable, donde él presenta todos los argumentos posibles a favor de la existencia de Dios, y otros debates que él también tiene en diferentes universidades, con ateos incluso, y los argumentos de opiniones también que él ha dado a lo largo de su carrera. Es un experto en la defensa del concepto de Dios y de la existencia de Dios. Así que algunos de estos videos tienen que ver con él, aunque no son de él todos los argumentos, porque él más bien solo los presenta. Él es un divulgador. Em, los argumentos son de otros filósofos que vamos a ir mencionando algunos de ellos. Veamos cuáles son rápidamente. Y les invito a ir a ver los enlaces. Argumento ontológico es de San Anselmo de Canterbury. Él considera que Dios es la idea máxima que el hombre pueda llegar a imaginar. Y como la idea máxima debe ser la idea también más perfecta, de esa idea más perfecta debe contener todas las posibles perfecciones, incluida la perfecta existencia. Dado que la idea mayor debe contener la perfección de la existencia, por ende, se deduce de ahí que Dios debe existir también. Es un argumento bien interesante que San Anselmo presentó un poquito previo a las de Tomás de Aquino, y tienen casi la misma estructura que la argumentación de Tomás de Aquino. Les invito a ver el video más adelante. El argumento moral es del filósofo Wilhelm Leibniz, uno de los padres del racionalismo. Proponía él la idea de cuál es el fundamento de las cosas morales específicamente. ¿Cuál es el fundamento del derecho? ¿Cuál es el fundamento de perdón, no, el argumento moral no es de Leibniz, es de la contingencia, es el de Leibniz. El argumento moral, en este caso, plantea la idea de que los valores morales existen porque Dios existe. La razón y fundamento de la moralidad humana, la rectitud humana, es porque Dios le dijo al hombre cómo debe ser lo bueno. Porque de no existir Dios, lo que habría pasado es que seguiríamos todavía en una guerra campal de una barbarie desenfrenada, porque prácticamente primaría, ¿verdad?, el derecho del más fuerte, lo que pasaría. Es decir, dado que no hay un parámetro objetivo que podamos encontrar en la razón de este mismo universo, más que el sentimiento o la emoción,
Pues dadas esas circunstancias, si nos pasáramos en esas ideas, diríamos que, bueno, entonces ganaría el capricho, ganaría la emoción, ganaría el sentimiento, ganaría la necesidad fisiológica, por lo cual no habría objetividad moral alguna. Esa es la razón por la cual los reinos antes de la gran revelación de los 10 mandamientos permanecieron en guerras, en desastre unos con otros. La moralidad de la dignidad humana apareció a partir de la revelación tanto de Antiguo como Nuevo Testamento. ¿Quién es el que dignifica y dice que el hombre es digno? Es el cristianismo, el que llega a proponer que el hombre es digno. ¿Por qué? Porque el judaísmo dijo en el Antiguo Testamento que es imagen y semejanza de Dios. Y dado que si somos imagen y semejanza de Dios, tenemos una dignidad incluso por encima de los seres. ¿Cómo narra el Salmo 8? Lo hiciste poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad. Es por la revelación bíblica que tenemos la objetividad moral de decir el hombre es digno. Si no hubiese sido por esa revelación, no tendríamos ningún pilar fundamental como la dignidad humana para definir el resto de derechos morales o de valores incluso morales. Eso es lo que plantea el argumento moral. De ahí por qué deducimos que si tenemos una rectitud moral hoy en día es porque Dios existe. Prosiguiendo, el argumento de contingencia de Leibniz. Leibniz hace una pregunta de por qué existe algo en vez de nada. ¿Por qué existe algo en vez de nada? La idea plantea lo siguiente: imaginen dos personas que van caminando por la calle y de pronto encuentran un pequeño planeta chiquito, una pelota chiquita. Y uno de los amigos le pregunta al otro, ¿por qué está esa pelota ahí? Y viene el otro amigo y dice, no, no sabemos, pero hay que esté, ¿verdad? Nadie pensaría, ¿verdad? Dejar sin resolver aquel misterio del por qué apareció una pelota en medio del camino. La mente racional pensaría, debe haber una razón por la cual esté ese ser en ese lugar. Pues lo mismo lo podríamos plantear si la pelota fuera cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que fuera el universo. Si notamos que está un universo en un espacio cósmico, como que quieran llamarle, la pregunta es, ¿por qué existe ese universo? ¿Cuál es la razón de que exista un ser llamado universo? ¿Cuál fue la causa que lo originó? ¿Por qué debería estar ahí? ¿Cuál es la razón? Esas preguntas son tan entrañables que nos llevan a plantearnos la idea de un ser que planteó dejar ahí la pelota, o es decir, el universo. Va por ahí el argumento de la contingencia de Leibniz. Si algo como el universo, que es un ser contingente, apareció, tuvo que haber una causa que la originara. ¿Quién es esa causa? Esa causa tendría que ser un ser con características como las que damos a Dios. Por tanto, Dios existe. Prosiguiendo. El argumento cosmológico Kalam. Este argumento sí es un poquito más defendido por el doctor William Lane Craig, donde él plantea claramente que hay un silogismo muy básico. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por tanto el universo tiene una causa. Si la primera premisa es verdadera, todo lo que comienza a existir tiene una causa, y la segunda premisa, el universo comenzó a existir, por tanto, la deducción lógica de esa conclusión es verdadera. Dadas esas tres premisas y ese silogismo bien armado, si las tres son verdaderas, ahora entonces habría que preguntarnos cuáles son las características del elemento que aparece en la conclusión, es decir, la causa del universo. ¿Qué características debería de tener? Si el universo es un ser material, la causa no podría ser material. Si el universo es un ser temporal, la causa no podría ser temporal. Si el universo es un ser que ocupa espacio, el otro ser no tendría por qué tener necesidades de habitar el mismo espacio. Por tanto, tendría que ser un ser distinto al universo, un ser inmaterial y con atemporalidad, es decir, que no tenga tiempo ni espacio y tampoco sea el universo. Por tanto, inmaterial, sin tiempo y sin espacio, nos suena a una idea muy interesante, como la idea del concepto Dios. Un ser que es eterno, un ser que no tiene cuerpo, un ser que no necesariamente debe ocupar un espacio. Les da esas características de la causa, ¿verdad? La respuesta más plausible, ¿verdad? A esta búsqueda del quién es la causa o qué es la causa, pues claramente habría que responder es un ser de tipo divino, porque además debería tener la capacidad de generar el universo. Eso implica que debe ser todopoderoso. Debería tener también la capacidad de razonar todas las leyes que regirán esa materia que llamamos universo. De ahí por qué tendría que ser también absolutamente sabio. Entonces, esas cualidades solamente nos plantean la posibilidad de un ser que parece ser como una especie de mente abstracta, ¿verdad? Que no tiene cuerpo, no tiene materia, pero que es capaz de generar con la voluntad el universo.
Imagínense la capacidad de generar con la simple voluntad, sin tener que tocar la materia, el universo. Ese ser tiene que tener un poder impresionante. De ahí porque la causa debe ser también todopoderosa. Entonces, por más que indagamos hacia atrás las posibilidades del surgimiento del universo, caemos en la razón que tiene que ser un ser cada vez más, ¿verdad?, parecido a Dios. De ahí porque no es difícil pegar el pequeño salto y decir que la causa es Dios. Y las 5 vías de tomate Aquino, que es un poquito más amplio, solamente menciono cuáles son las 5 vías: la vía del motor inmóvil o del movimiento, la vía del ser que es causa incausada o causalidad eficiente, el ser que existe desde siempre, es decir, tiene la existencia por necesidad de su ser, por eso ahí se la llama la vía de la contingencia y la necesidad, porque hay seres contingentes y hay un único ser necesario, que es la causa de todos los demás seres. La cuarta vía es la vía de la perfección. Habla de un ser que es el máximo perfecto en una graduación de seres desde el menos hasta el más. El que sea el máximo de todos los seres, incluso afuera del universo, ese debería ser una especie de Dios o Dios. Y número 5, el ser máximo ordenador de todo, tiene que ser un ser como Dios, ¿verdad? Un ser que haya organizado el universo, porque la materia se comporta de manera ordenada, nada ocurre por azar, todo sigue las leyes, de ahí el por qué deducimos que debe haber un ordenador de todo el universo. Una mente que ha generado esas leyes que incluso podemos deducirlas matemáticamente, ¿verdad? Tan perfecto está elaborado el universo que incluso se puede deducir una matemática, ¿verdad? Y una serie de leyes y principios que van desde la bioquímica, la química, la física, la biología y la genética. En todos esos elementos que conforman el universo hay leyes. Por tanto, solamente podría ser capaz de ordenarla de tal manera. De ahí porque deducimos en la quinta vía que hay un ser máximo ordenador de todo. ¿Alguna pregunta? Y para terminar, el argumento del ajuste fino. Se me había olvidado el argumento del ajuste fino y el antrópico. La idea de que el universo pareciera haber sido creado como para el hombre. Es decir, hay dos posibilidades en este argumento. La versión del argumento débil es creer que todo se organizó de manera, digamos, pues por azar, se habrá organizado de manera con una probabilidad ínfima para poder permitir la vida como la conocemos. Ese es el argumento débil. La otra, pero pareciera que claramente para dar posibilidad a la existencia humana. El argumento fuerte es creer que el universo fue hecho tal y como es para poder permitir la vida inteligente capaz de preguntarse por qué estamos aquí. Es decir, el universo fue capaz de generar a un ser que tuviera conciencia de su existencia. Pareciera que el universo fue hecho, entonces parece ser que tendría la capacidad de preguntarse por qué estamos aquí, que es el argumento fuerte. Pero para que eso sea así, tendría que haber un ser superior que haya planificado todo el orden natural para que llegara a permitir a este ser, como el ser humano, capaz de preguntarse sobre la existencia. Ese es el argumento fuerte del argumento antrópico y que tiene que ver con el ajuste fino. Como sabemos, en el universo hay constantes que si cambiaran esas constantes, ¿verdad? Tan solo un mínimo, la vida en el universo como la conocemos ya no podría ser posible, ¿verdad? Por eso se llama constante, porque si cambiaran, ¿verdad? No sería posible la organización de la materia como la conocemos hoy. De ahí el por qué, la pregunta es, ¿cómo llegó a ajustarse para que esa constante permaneciera y permitiera la vida como la conocemos? Entonces, eso es lo que empieza a indagar la naturaleza que está por detrás del universo y que de alguna manera desemboca siempre, igual que Tomás de Aquino, en un ser divino. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ya habían escuchado estos argumentos? ¿Ya los habían explorado? ¿Qué opinan? Oli. ¿Sí o no? No dijeron por ahí, ¿verdad? Yo les invito, ahí van a tener la diapositiva en el aula para poder ir a ver los videos. Véanlos, por favor. Están mucho mejor explicados de como yo los puedo explicar y ayuda a entender por qué es que no es una cuestión solamente de fe el creer en Dios, también es una cuestión de razonamiento creer en Dios. Porque la gente cree que la gente cree en Dios porque solo tiene fe. Sin embargo, muchos católicos como yo creemos en Dios por la razón misma. Em, y en mi caso, con mayor sentido. ¿Por qué? Les platico rápidamente una experiencia personal. Cuando yo entré al seminario, estudiar para ser sacerdote, estuve 6 años, 2 en el menor y 4 años en el seminario mayor. Durante el tiempo de estudio de la filosofía,
pasé por un proceso pues, de crecimiento intelectual a través de las diferentes etapas de la filosofía. Cuando íbamos por la filosofía contemporánea, que es como la clase número 1 de 2, eran 2 semestres de filosofía contemporánea. Pues cuando íbamos por la primera, cuando miramos a los filósofos ahí como del año 1600, 700 y 1800, pues nos tocó que ver a algunos filósofos ateos, ¿verdad? Incluso algunos antirreligiosos como Voltaire, Feuerbach, de Jean-Paul Sartre, hasta los más modernos, ¿verdad? Hasta los más contemporáneos, Sartre, Heidegger, Nietzsche, ¿cómo se llama? Henry Bergson, todos ellos. Entonces, eso produjo en mí un ateísmo palpitante. Es decir, en poco tiempo, cuando íbamos prácticamente por el segundo año de filosofía, yo empecé a dudar de la existencia de Dios fuertemente, al grado que me estaba replanteando hasta mi propia existencia. Y entonces caí prácticamente en ese ateísmo, ¿verdad? Filosófico. Entonces estaba al borde de dos posibles soluciones. O me salía del seminario para seguir mi vida común y corriente, o la alternativa que también se me vino a la cabeza en un momento muy crítico, que era quitarme la vida. Es decir, llegué al punto de pensar en el suicidio por culpa del ateísmo, por pura crisis existencial. Porque claramente aquel niño que desde los 8 años fue monaguillo, que creció como el líder de grupos juveniles, que apoyaba en la catequesis a su mamá, que es catequista, con un tío sacerdote y una tía que fue monja, o un obispo, que es también, que fue el obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán, Monseñor Luis Alfonso Santos, que es primo de mi abuela, con su hermana, que es monja también, que ya falleció en paz descanse, Sor María de las Victorias. Claramente, me entró una crisis existencial porque venía de una familia ultracatólica, ¿sí? Con mucha familiaridad de la iglesia. Y claramente eso me llevó al borde de colapso, ¿verdad? De qué decisión tomar. Por eso llegué incluso a considerar el suicidio durante esa crisis existencial. Pero, pero como también había todavía un poquito de razonamiento en mí, ¿verdad? Un poquito todavía de razonamiento, mucha inmadurez, pero todavía mucho razonamiento, decidí mejor esperar un poco, terminar la carrera y después irme a un año de experiencia para decidir, dije yo, cuando iba por el segundo año de filosofía. Pasé tercer año de filosofía, cuarto año de filosofía. En el cuarto año de filosofía, después de ver todas las etapas de la filosofía, nos pusieron una clase que se llama Teodicea. Primero metafísica y después Teodicea. Y ahí en Teodicea fue donde vimos nuestros argumentos racionales. Aquel filósofo que se hizo ateo por culpa de los filósofos, después le tocó que ver una clase filosófica donde se abordó el concepto de Dios puramente desde la razón, y esa fue la clase que a mí me hizo retornar a creer en Dios solamente desde la razón primero. La fe me costó recuperarla, porque solo regresó en mí la confianza en que Dios tiene que existir para que todo el universo tenga sentido, que es lo que realmente se generó al estudiar la Teodicea, pero todavía no había en mí mucha fe, por lo cual decidí salirme del seminario, dejar de ser sacerdote, porque dije, no puedo ser sacerdote si no tengo fe. Me voy a volver a mi vida de comunidad, maduraré esa parte, volveré a recuperar la fe y quizá después, si Dios lo permite, me vuelvo al seminario. Pero pedí el año de experiencia en todo caso y eso me ayudó a madurar muchísimo durante mi tiempo de año de experiencia. Prácticamente año y medio estuve en esa experiencia de retornar nuevamente a tener un poco de fe. La filosofía que me quitó a Dios me la devolvió al final, me devolvió el concepto racional de Dios al final. Por eso es importante aquella frase que decía este famoso físico, ¿cómo que se llama? El apellido Santaloaya, creo que se llama él, un joven famoso astrofísico que tiene canal de YouTube. En una entrevista dijo que un poco conocimiento te puede quitar a Dios, pero mucho conocimiento te puede acercar a Dios. Él, siendo agnóstico, llegó a decir eso, que un pequeño conocimiento te puede quitar a Dios, mucho más conocimiento te puede acercar a Dios, ¿verdad? Y yo lo creo fervientemente de que realmente es así. Muy poco conocimiento te puede volver ateo de la noche a la mañana, ¿sí? Retornar a tener primero creencia en Dios racionalmente y luego la fe en Dios es mucho más complicado, porque claramente es un reto intelectual primero, para después un reto de fe, que es mucho mayor. Prosigue. Hasta para hablar de Dios somos limitados, dice el catecismo. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Este estudio que hacemos filosófico acerca de Dios, pues la Iglesia lo considera y por eso incluye el apartado donde habla de estos argumentos filosóficos de la existencia de Dios.
pero advierte, esos argumentos todavía son limitados, porque nuestro lenguaje, claramente, de Dios, ¿qué podemos decir? Solo podemos llegar a decir lo que no es. Afirmar qué es, todavía no podemos decirlo con certeza, excepto aquello que ha sido revelado por la palabra. Pero desde la razón no podríamos atrevernos a dar un concepto de Dios que sea exacto, porque claramente a duras penas conocemos la revelación. De ahí el por qué dice San Agustín, un conocimiento imperfecto de Dios en el hombre confiere al hombre de por sí una gran perfección. Es decir, el hecho de que no podamos conocer plenamente a Dios no nos puede quitar tampoco el entusiasmo de seguir explorando, investigando y leyendo. O sea, yo por eso sigo leyendo, sigo estudiando la palabra, sigo leyendo de las obras de los santos como San Agustín, que todavía estoy ahí en ese camino de terminarme el libro. Por mi TDAH me cuesta mucho terminar algo que comienzo, pero tengo mi libro aquí a la par. Lo digo yo, por ratito me lo estoy leyendo. Ya voy por la página 20 de la vez pasada que lo mencioné, yo por la 18 apenas. Yo leo bien lento porque leo mucho así, disperso, por el TDAH, que es si leen un poquito sobre TDAH se darán cuenta por qué es que nos pasa esto nosotros los de TDAH, de que somos dispersos y entonces vamos moviéndonos según la dopamina. ¿Verdad? Cuando me siento muy emocionado, agarro el libro y puede ser la 1 de la mañana y me estoy leyendo la página porque estoy emocionado de querer leerlo a la 1 de la mañana, ¿verdad? Y de repente tengo cojón, a las 10 de la mañana ya no quiero leer nada. Entonces cambio a otro libro, entonces estoy saltando de libro a libro, ¿verdad? Ahí voy llevando 3, 4 libros de cabecera al mismo tiempo, porque no sé cómo la gente normal, por la condición neurológica que tengo, no puedo terminar de leer todo de corrido. Y eso ha sido un problema a lo largo del estudio. Pero aún así, logro llegar a la meta, ¿verdad? Con diferente método, pero logro llegar a la meta. En este sentido de poder leer. Es importante, ¿verdad? Explorar con profundidad todo lo que dice la palabra, lo que dice incluso el magisterio, lo que dice el catecismo. Yo les invito a que agarren el catecismo que se les dio gratis ahí en el aula virtual, a través de ese PDF, ahí está. Ahora lo tienen gratuitamente. Léanlo, léanlo. Les aseguro que tendrán una mejor estructura de lo que será realmente la verdad revelada a partir de la Biblia. El catecismo no es un invento solamente de la iglesia, es decir, ahí hay opinión de la iglesia, pero esa es la luz de la palabra. Es decir, ahí la iglesia no está inventando el agua caliente. La iglesia ahí está hablando de lo que dice la misma palabra. Lo que hace es estructurarla con un lenguaje, digamos, más contemporáneo para entender bien cómo debemos interpretar lo que es Dios, lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que es cada uno de los sacramentos y la revelación de la Biblia y la vida en Cristo y la oración y todo esto. Entonces, claramente, pero es importante profundizar. Debemos depurar nuestro lenguaje al hablar de Dios, nos advierte San Juan Crisóstomo, porque claramente nuestro lenguaje, como hemos dicho, es limitado. A veces usamos imágenes retóricas, como por ejemplo, hablamos de la tristeza de Dios, el ojo de Dios, la mano de Dios, el dedo de Dios, ¿verdad? Mencionamos cosas muy antropomórficas cuando hablamos de Dios. Es una costumbre humana que no podemos evitar, ¿verdad? Querer referirnos a Dios. Por eso incluso representamos a veces a Dios incluso con el arte humano. A veces pensamos en Dios como un alfarero, pensamos en Dios como un labrador, pensamos en Dios como un, ¿cómo se llama?, escultor. Así lo representamos en la literatura, incluso de la Biblia, el Dios que esculpe la arcilla, porque en ese momento una de las acciones más comunes de los hombres era hacer muñecos de arcilla. Entonces toman la imagen del alfarero para representar a Dios creador. Entonces, el hombre siempre ha hecho esto a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero tenemos que empezar, dice él, a depurar. Hay que evitar tanto uso retórico porque podemos llegar a decir cosas de Dios que no pertenecen a Dios. A veces usamos cualidades que son imperfectas en Dios que claramente van contrarias a su concepto. Y por eso se producen conceptos erróneos de quién es Dios. A esos conceptos erróneos en teología se les ha llamado tabúes, es decir, conceptos erróneos acerca de quién es Dios. Nosotros vamos a mencionar aquí a partir de un libro que quiero compartirles a continuación. El libro se llama Cuaderno Bitácora para acompañar caminantes y la segunda parte de este libro, o mejor dicho, libro paralelo con el cual se debe leer este libro, se llama Aprendiendo a Crecer, Aprendiendo a Beber del Propio Pozo, o crecer bebiendo del propio pozo se llama, Crecer bebiendo del propio pozo, de un autor que se llama Carlos Cabarrús. Él nos habla bastante de los fetiches o tabúes o conceptos erróneos que a veces tenemos de Dios.
Este tema que viene a continuación, que no sé si lo podremos ver hoy, faltan 5 minutos, nos va a llevar por lo menos 1 o 2 horas de clase para poder verlo. Pero veamos, lo vamos a ver de la manera más sincera posible que tenemos que verlo, porque es necesario darnos cuenta dónde estoy yo, cuál es la imagen que tengo yo de Dios, porque si no depuramos esa imagen de quién es Dios para mí, que puede estar equivocada, podemos caer, bueno, en tantos vicios dentro de la religiosidad, de tantos vicios dentro de las iglesias, que por esa razón se escandaliza mucho no creyente cuando ven a los cristianos haciendo cosas que son incoherentes, ¿verdad? Con lo que supuestamente dicen creer. Entonces, por eso es importante tener esa sensatez. Entonces, debemos evitarlo para no confundir quién es Dios. Dice San Juan Crisóstomo, el lámpara de la liturgia, al Dios inefable, incomprensible, invisible e inalcanzable. ¿Lo vamos a definir con conceptos así, pobres de la cultura humana, o vamos a mejor tener la paciencia de simplemente encontrar la verdad a partir de la luz de la palabra, lo que puede inspirar también el espíritu y evitar hacer afirmaciones de Dios, ¿verdad? Porque podemos llegar incluso a faltar al honor y mérito que él merece. Con nuestras representaciones humanas, por tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Miren que en el arte hemos querido representar a Dios. Y a veces somos en el arte muy cuidadosos al respecto de esa representación. Quiero mostrarles algo de una foto que tengo por aquí para que vean qué tan cuidadosos somos en el mundo cristiano católico con respecto al arte divino, al arte cristiano. Ahorita se lo voy a enseñar a partir de la foto que tomé en el Museo Vaticano de una cúpula. Vamos a ver, aquí la voy a ver. ¿Dónde están? Creo que está por aquí. Hay una cúpula donde hay una representación del cielo y aparece claramente representado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aparece también incluso Juan el Bautista y Santa María. Y quiero que noten esa parte. Vamos a ver si lo logro encontrar rápidamente antes de que termine la hora. Vamos a ver. Aquí cerca. Aquí está. Ya la encontré. Que quiero ver si la puedo mostrar acá. Esta, creo que es esta. No, no es esta. Ya se la muestro. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es. Voy a compartir la imagen para que la vean ahí en pantalla. Cuando el arte cristiano está bien vigilado por la iglesia, como pasaba con estas pinturas hechas por los grandes pintores, entiendo que esta pintura la hizo Rafael, porque ahí donde estamos en el Museo Vaticano son las famosas estancias de Rafael, donde están las famosas pinturas de él, así como la de este filósofo, por ejemplo, que él la hizo. O esta marcha, la lucha de Constantino. Entonces, aquí está una misa donde en la parte del cielo representan a Jesús, el Padre arriba con el orbe de la tierra, el Hijo abajo con las manos, ¿verdad? Y las llagas, incluso la llaga del costado, y abajo el Espíritu irradiando su luz. Entonces, el artista intenta claramente representar lo que teológicamente entendemos de Dios, que Dios es el creador, el Hijo es el redentor y el Espíritu Santo ilumina o incluso fortalece con su luz a los cristianos. Pero vean y noten algo interesante. El artista tiene mucho cuidado de la manera como representa a Jesús y a sus aledaños. Por ejemplo, si se fijan en la Virgen María, aparece, digamos, por así decirlo, un peldaño más abajo de la altura que ocupa Jesús. Juan el Evangelista, Juan el Bautista aparece casi al mismo nivel que María, pero aún un poquitito más abajo que María. Es decir, si se fijan en la nube de Juan, está un poquito más abajo que la nube de María y la nube de Jesús está un poquito más arriba que la de María. Están como en forma de peldaño. Primero abajo Juan, después María y después Jesús y después el Padre. El Espíritu Santo está abajo no porque ocupe un último lugar, sino porque claramente tiene más relación con la actualidad de la iglesia, que está más cerca de la iglesia ahorita porque sigue actuando en la iglesia. De ahí porque está representado de esa manera. Entonces, vean cómo en el arte se tiene ese cuidado para evitar ofender a Dios y decir cosas a través del arte que teológicamente son también contradictorias. Eso es lo que hay que cuidar con el lenguaje, con el arte, con la música, con la escritura, con todo lo que tengamos como arte para hablar acerca de Dios. Está bien predicarlo a través de los escritos, de las canciones, del arte, pero tener cuidado de no ofender, ¿verdad? Cambiando los conceptos teológicos que tenemos acerca de Dios. Y eso es algo que debe ocurrir siempre. Bien, ¿alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Pues aquí nos vamos a quedar el día de hoy.
Cualquier duda que tengan, pues estoy dispuesto a cualquier consulta en este momento. Y si no, pues nos veríamos el día de mañana. Pase pues, Licen- noches, Lick. Pase feliz noche. feliz noche. Licenciado, Dime. buenas noches. Fíjese que le quería decir que si me puede poner la asistencia. Es que fíjese que entré como a las 8:17 porque no tenía internet, porque no había llegado a mi casa. Yo no puedo dar permiso por eso. Tienen que estar puntuales en la clase. Yo paso lista y pregunto hasta 2 veces cada persona y al final vuelvo a repasar a los que les puse vaya para quitarla. Y Es nos que tardamos porque hasta venía, casi 8 minutos para pasar lista en la clase. es Y que es más que... venía saliendo de la universidad por eso. Sí, pero si me toca que dar permiso por esa razón a todos los que hacen lo mismo, no, no cumplimos nunca la regla de estar puntuales en clase. Tienen que estar puntuales en clase, hacerle el esfuerzo. Siquiera, aunque vengan en taxi o vengan, no sé, en el carro, conectarse a la clase, ¿verdad? Llevar ahí en altavoz la clase misma para responder a la hora que se les mencione, ¿verdad? Hacer el esfuerzo. Y aunque se estén desconectando y conectando, no importa, pero contar que ingresen a tiempo a la clase, ¿verdad? Tu nombre, por favor, por esta vez. Mira, Alejandra Molina. Ok, por esta vez, pero tienen que estar puntuales. Vemos. Dime, Axel. Lick, disculpe, fíjese que yo le subí las tareas, pero estaba viendo que usted lo pedía que se lo hiciéramos en documento Word, pero yo cuando lo subía me salía que ese tipo de documento no me lo aceptaba y solo en No. PDF. No dije en el documento Word, si revisas el sílabo de la asignatura, dice al final que todo documento se debe hacer en Word y transformarlo a PDF. Oh, Debe ser en ok, PDF. Sí, ok, Lick. en la parte de, te digo dónde, en cada una de las tareas, hago referencia siempre, informe con portada en PDF, convertido a PDF. Ahí está constatado. Lick, Ahí, otra y lo dije pregunta, en clase también. la síntesis que hay que subir hoy, a esa sí hay que agregarle conclusión, introducción, ¿verdad? Sí, según lo que, quiero ver, permítame rápidamente aquí. La síntesis de hoy, que es la de Job Sí, y la mm, de proverbios. y de Proverbios. No, no pido conclusión en ese control de lectura. Solamente responder las 3 preguntas de cada una. O, se la puedo volver a subir, es que fíjese que yo le hice la introducción y la No conclusión. importa, no importa. Si lo pusiste, no hay problema. No hay problema. Ah, ok. Lo que no puede Much- faltar es lo que pedí. Ok, Sí. muchas gracias, Lick. Nos Bueno, vemos. bueno. Vamos.